Buenos días, tardes o noches. En este caso vamos a ver este tema, como ustedes pueden leer, reproducción celular en eucariotas. Sin embargo, un nombre más apropiado sería división celular en eucariotas. Vamos a ver y vamos a entender por qué es esto más adelante. Básicamente vamos a hablar en este tema, bueno, en esta presentación, de un tema principal que es el ciclo celular, que a grandes rasgos implica la duplicación o división de una célula, y esto a todos los niveles, organismos unicelulares o multicelulares. Obviamente, si la división es de un organismo unicelular, se tiene que dividir prácticamente todo el organismo. En organismos multicelulares se obtiene al final el mantenimiento de un organismo funcional, porque es la manera a través de la cual se pueden reemplazar células que van muriendo o tienen algún defecto, etcétera, y con esto se pueden mantener tejidos e incluso órganos. Y por lo tanto, la homeostasis del organismo multicelular en su total integridad. Este esquema icónico, ustedes ya lo han visto y entienden de qué se trata el ciclo celular, que se puede dividir a grandes rasgos en dos grandes etapas, que es la interfase, que como pueden notarlo dentro del círculo es toda la zona gris, y la fase M. Bueno, eso es una manera muy simplificada de entender las dos etapas en las cuales se divide el ciclo celular. Del lado izquierdo está enlistado en realidad cuáles son las etapas, ya desglosado, que implica un ciclo celular completo: la fase G1, fase S, fase G2 y la fase M. Aquí en esta otra diapositiva podemos notar los principales eventos dentro del ciclo celular. Nuevamente, y se parece mucho a la imagen anterior, pero aquí quiero que pongan atención en los letreros amarillos. Sí, está en inglés, pero bueno, no es muy complicado de entender. Vamos a iniciar con la fase G1, que está ubicada en la franja azul, ya la vieron, dentro del ciclo celular, que es como un círculo, aquí representado según esta imagen. La fase G1 está representado por la franja color azul, y ahí está señalando, apuntando el letrero que está abajo en color amarillo. Y debajo de ese letrero están otros dos cuadros, uno gris y uno verde. Y lo mismo se repite otras dos veces. Pero bueno, concentrémonos en el de abajo. Aquí es como si la célula se preguntara si están las condiciones para que pase de la fase G1 a la fase S. Es decir, que siga avanzando dentro del ciclo celular. No es algo automático. Primero deben de censarse que las condiciones sean favorables para que pueda haber esa transición de la fase G1 a la fase S. Y bueno, ¿qué eventos podrían impedir que hubiera una transición de la fase G1 a la fase S? Pudiera ser en principio algún daño en el DNA, lo vamos a ver más adelante, y eso sería suficiente para que la célula detuviera esa transición de la fase G1 a la fase S. Si el problema, si es que hubiera un daño en el DNA, se resuelve, entonces puede continuar sin ningún problema. Entonces tendríamos una célula que avanza a la fase S, que es la fase en donde se da la síntesis del DNA. Después inicia la fase G2. Y terminando la fase G2 encontramos otro globo o cuadro color amarillo, donde se ha señalado la transición de fase G2 a la fase M. Es un punto crucial, en inglés se les llaman checkpoints, donde la célula debe de censar si están las condiciones o si tiene algún daño para repararlo. Eso es muy importante porque si no se hicieran esos chequeos, pudiera derivarse a partir de una célula que está en malas condiciones. Si se divide, puede dar lugar a dos células con un problema, ya no solo una. Eso puede dar lugar a patologías como el cáncer. Entonces nuevamente estamos en la fase, en el cuadro amarillo, entre la fase G2 y fase M, donde la célula se pregunta
Si el DNA se replicó bien, ¿ya vieron que hay dos cuadros verdes arriba? Bueno, eso señala el primero. Se replicó todo el DNA y de manera correcta. La otra es el ambiente es favorable. Es decir, no hay algún factor que pudiera eh, promover un mal desarrollo de la célula, etcétera. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces sigue avanzando dentro del ciclo celular. Y tenemos después un tercer cuadro amarillo, ya durante la fase M. Y aquí básicamente una pregunta que está señalado en el cuadro verde, ¿ya lo vieron? Todos los cromosomas están anclados o más bien si los cromosomas están adjuntos, por así decirlo, a la estructura que va a permitir que se segreguen de manera correcta. ¿Se acuerdan de la participación del citoesqueleto, donde había una formación de estas estructuras, los microtúbulos? Bueno, y que se encargaban también de segregar los cromosomas en una forma correcta hacia las dos células hijas. Bueno, a eso se refiere. Si todo eso se cumple, entonces puede iniciar los procesos finales dentro de la fase M, que es la anafase y la citocinesis. Entonces aquí en general podemos notar tres puntos clave que debe de considerar la célula para poder completar un solo ciclo. Entonces no es automático y dentro de la célula están sucediendo eventos que permiten no solo dividir el material genético y también duplicar organelos, sino también darse cuenta de que esto se hace de forma correcta para no dar lugar a células hijas, las cuales puedan promover el desarrollo de alguna enfermedad. Bien, como una pequeña descripción de lo que ocurre en cada una de las etapas, bueno, tenemos estas diapositivas. Inicio con esta, que tiene por título fase S. Y bueno, ¿qué sucede ahí? Aquí está escrito del lado izquierdo. Es la etapa donde ocurre la duplicación de material genético y requiere en promedio entre 10 y 12 horas, que es casi la mitad del tiempo total del ciclo celular en una célula de mamífero. Esta estimación, este tiempo promedio, es también variable dependiendo del tipo celular y, bueno, diferentes especies. Pero sería un promedio en mamíferos al menos. En este caso, de manera gráfica, como vemos representada a la fase S, bueno, es la franja color verde en el esquema que está del lado derecho. Bien, aquí quiero exponer esta pregunta que se conecta con la diapositiva anterior. ¿Por qué diferentes regiones de un mismo cromosoma se replican en distintos momentos en la fase S en mamíferos? La respuesta, o una de las respuestas, es esto que pongo aquí en negritas, subrayado, debido a que el tiempo de replicación está relacionado con el empaquetamiento del DNA en la cromatina. Si recuerdan que en eucariotas, donde existe un núcleo, está la problemática de cómo meter todo el DNA en un núcleo y además un DNA tan grande. Entonces uno de los mecanismos es lograr superempaquetar el DNA a través de estas estructuras conocidas como nucleosomas, y que es un agregado de proteínas, histonas, en donde se va a superenrollar el DNA. Son como pequeñas bobinas. Entonces esa estructura no es tan fácil que se deshaga o lleva tiempo. Entonces eso implica que para replicar el DNA en células eucariotas se requiere primero deshacer ese tipo de estructuras. Eso lleva tiempo. Ahora otro factor es esto que está representado aquí en esta figura. Si se fijan, dice cromosoma 3. Es todo el cromosoma 3, pero de levadura, Saccharomyces cerevisiae. Es cierto, es una levadura que tiene que ver con un mamífero, bueno, con una célula de mamífero. Ambos tipos de células son eucariotas y tienen en común lo siguiente: a diferencia de células procariotas como E. coli, en las eucariotas existe más de un sitio de origen de la replicación. Entonces, esto también es un factor que responde el por qué hay tanta variabilidad en los tiempos que duran las fases S en células de eucariotas.
porque no todos los sitios de replicación están activos al mismo tiempo. Fíjense, aquí en este cromosoma están señalados los orígenes de replicación en color rojo. Y esto es nada más para el cromosoma 3. Si bien es cierto, es de levadura, bueno, pero es una representación de lo que ocurre en una célula eucariota. Lo mismo en los mamíferos. Entonces, el hecho de que exista esa variabilidad en el número de sitios de origen de la replicación sumado al superempaquetamiento son factores que van a determinar que la duración de la fase S en un tipo celular respecto a otro, e incluso entre especies. Bueno, aquí tenemos la fase M. Brevemente, incluye básicamente dos etapas: la división nuclear o mitosis y la división citoplásmica o citocinesis. Esto está representado en la imagen del lado derecho, en donde está la flecha verde. Ya vieron que en el extremo derecho hay dos flechas, una color rosa y otra color verde. Esa color verde representa la fase M. Y en cuadros amarillos vemos representados los dos criterios que acabo de mencionar: mitosis y citocinesis. Aquí tenemos la representación más detallada de lo que ocurre en la mitosis y citocinesis. Todo, insisto, integrado representa la fase M. Si se fijan, aquí vemos dentro de este diagrama un par de llaves que están de color rosa. Fíjense en la que dice mitosis. Debajo de esta están estas 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Después se traslapa con la citocinesis, la cual abarca desde la anafase hasta el momento en el que tenemos dos células hijas. Entonces esta sería la síntesis de lo que ocurre en esa etapa, la etapa M o fase M. Brevemente en esta imagen vamos a notar lo siguiente. No sé si se han preguntado cómo es que se pueden medir las etapas del ciclo celular y cuánto dura cada una de estas. Una manera para lograrlo es identificar la cantidad de alguna de las moléculas que están sufriendo algún cambio a través de las diferentes etapas del ciclo celular. Una molécula que se utiliza mucho es el DNA. El DNA se puede identificar a lo largo de las diferentes etapas, sobre todo los cambios que el DNA sufre en la etapa S, que es donde se duplica. ¿Qué es lo que se va a medir? Se va a medir cuándo se duplica, cuánto tiempo se mantiene duplicado y cómo es que progresivamente disminuye la cantidad hasta lograr tener la cantidad original antes de que se duplicara. Todo eso se puede medir solamente midiendo el DNA. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede marcar con fósforo radioactivo, y esto permite estar censando, midiendo a lo largo del tiempo cuánto es que se acumula esta marca. En la imagen del lado derecho tenemos una representación de cómo podría interpretarse este tipo de datos. Tenemos en el eje de las Y's, lo que dice ahí es cantidad de ADN, y en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces fíjense, la fase G1 ya la vieron, que está señalado del origen 0 hasta la tercera línea, y luego sí sale una línea punteada hacia arriba. Y el número que está señalado ahí es el 4 en el eje de las Y. Es decir, en la etapa G1 hay esa cantidad de DNA. Conforme pasa el tiempo, en la siguiente etapa, la fase S, nótese que el 4 ya deja de ser 4, ahora es un número 8. ¿Ya vieron? Es el comportamiento que tendría el DNA y que coincide con lo que se sabe, con lo que sabemos de la fase S, que es el momento en el que se duplica el material genético. Después ocurre la fase G2, etcétera, mitosis, y nuevamente vuelve a caer
la cantidad de DNA hasta el número 4. Todo esto a través de la medición de una sola molécula, que es el DNA. Otra manera de ver, determinar en qué etapa dentro del ciclo celular se encuentra una célula es midiendo ciertos complejos de proteínas en el momento y que están asociados, perdón, a diferentes etapas dentro del ciclo celular. Fíjense en esta imagen. Tenemos toda una serie de, bueno, es una imagen compuesta. Básicamente la podemos dividir en tres. La parte superior está conformada por unas curvas que son básicamente tres líneas. Una línea azul, una línea roja y una línea verde. En la parte de en medio tenemos una serie de flechas gruesas y hasta abajo vemos la representación de complejos de proteínas. Ahora, no todo el tiempo están presentes todos los complejos. Fíjense en la etapa superior, donde están las curvas. Sigamos la línea azul. Entre más alto llegue la curva, significa que hay más proteína, y cuando baja la línea quiere decir que hay poca o nula cantidad de esas proteínas. Iniciamos con la línea azul, fíjense, y que corresponde a la fase G1, si se fijan abajo, según la flecha. Ya vieron que esa línea azul crece dramáticamente, pero luego cae antes de entrar a la fase S. Entonces quiere decir que ese complejo es importante en la etapa G1 y no es requerido en el resto de las etapas. Existe otro complejo de proteínas que está señalado con la línea roja. Fíjense que esta empieza a aumentar justo cuando termina la fase G1 y a la mitad de la fase M cae dramáticamente. Y otro complejo es el de la línea verde, que comienza a aumentar cuando inicia la fase M, y antes de que termine dicha fase cae dramáticamente. Entonces, en el caso del DNA podemos medirlo y nos dice a grandes rasgos si está o no una célula en la fase S, básicamente. Pero en este caso, estas proteínas nos dan más información, porque no se limitan a estar presentes en la fase S. Hay proteínas asociadas a cada una de las diferentes etapas dentro del ciclo celular. Entonces son como buenos biomarcadores que si nosotros los medimos, somos capaces de medirlos, podemos decir, esta célula está en la fase G1. Esta célula que tiene las proteínas de la línea roja, pues no está en la fase G1, puede estar en la S o en la G2. Las que expresan la línea, proteínas representadas por la línea verde, pues ya sabemos que están más asociadas a la fase M, etcétera. Entonces pueden ser buenos biomarcadores para indicarnos en qué fase se encuentra una célula. Además de que tienen una importancia funcional, nos pueden servir como buenos marcadores para ir midiendo en qué etapa van unas células que potencialmente uno puede estar estudiando. Y dentro de estos complejos, abajo fíjense, puse una nota. Esta nota señala lo siguiente: las ciclinas, que son unas proteínas que pertenecen a estos complejos, incluso está en el título. Las ciclinas reciben su nombre debido a los cambios en sus niveles de proteína, debido a que siguen un patrón de síntesis y degradación a través del ciclo celular. Es decir, es cíclico. A veces están y a veces no. Aumentan sus niveles y luego disminuyen. Ese comportamiento, que sería como un comportamiento cíclico y que cumple un patrón, es la razón por la cual se les conoce como ciclinas a estas proteínas. Esta imagen es para ver con mayor claridad lo de las ciclinas. Fíjense en el eje de las X dentro de este diagrama. Tenemos, fíjense en la parte de abajo, la fase G1, fase S, G2 y mitosis, la fase M. Ahora, asociadas a cada una de estas fases están las diferentes ciclinas, y que podemos ver en diferentes colores, como el color rojo para la ciclina D,
verde para la ciclina E, azul para la ciclina A y color naranja para la ciclina B, podemos ver que estas diferentes ciclinas, que son unas proteínas, ya lo vimos en la diapositiva anterior, estarán presentes y asociadas a diferentes etapas del ciclo celular. En el caso de la ciclina D, pues es una que está presente en diferentes etapas, no es tan específica, pero las otras sí. Independientemente, insisto, de que tienen un papel que cumplir durante el desarrollo del ciclo celular, nos pueden servir como buenos marcadores para indicar en qué etapa del ciclo celular se encuentra una célula. Brevemente, una de las participaciones de las ciclinas es la siguiente. Para empezar, no trabajan solas. Esas a su vez activan a otro grupo de proteínas que se conocen como sinasas. Estas particularmente se conocen como CDK. Y existen diferentes CDKs. Estas proteínas CDK tienen como función la de fosforilar, porque son sinasas, agregan grupos fosfato. Recuerdan las modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Cuando vimos retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Bueno, la fosforilación es una modificación posttraduccional. En este caso, quien realiza esta modificación son las proteínas que se conocen como CDK. Pero estas CDK no funcionan solas, insisto, requieren de la participación de las ciclinas. Ahorita integro esta parte. Bueno, entonces tenemos una proteína que va a fosforilar. ¿A quién van a fosforilar? Vean esta imagen. Aquí tenemos una proteína que es muy conocida, se llama RB. Es esta que está en color azul dentro del diagrama. Esta proteína RB es muy importante porque va a impedir que de manera incontrolada la célula se esté dividiendo, esté avanzando dentro del ciclo celular. Es un punto importante de control entre la transición de la fase G1 y la fase S. Ahora, ¿cómo se logra esta inhibición? Bueno, RB es un represor de esta otra proteína que está en color rojo. ¿Ya la vieron? Y se llama E2F. Este complejo RB más E2F está constitutivamente formado en las células. Y eso es lo correcto porque no puede una célula estarse dividiendo constantemente. Ahora, cuando llega el momento, se activan todos los mecanismos y está lista la célula para dividirse, para iniciar un ciclo celular completo. Entonces, es el momento en el que RB debe de ser separada de E2F para que ésta quede libre y lleve a cabo su función. ¿Cuál es la función de E2F? Bueno, E2F es un factor transcripcional y va a promover el avance dentro del ciclo celular. ¿Sí? Esa es la función de E2F. Cabe mencionar que hay algunos tipos de cáncer, o muchos tipos de cáncer, donde esta regulación de RB sobre E2F se ha perdido. Esto es un caso bien representativo en el caso del cáncer de cervix. Dentro de las proteínas, de las oncoproteínas que se forman por la infección del VPH, está la oncoproteína E7. Esa tiene como función precisamente eliminar este complejo RB-E2F. Y entonces esas células que tienen infección por VPH y que están en un proceso carcinogénico, pues se están dividiendo constantemente. Esa es una de las razones. Ahora, voy a integrar todo. Eso en el caso del cáncer de cervix es algo que no debe de ocurrir, es algo negativo, pero tampoco es tan malo RB. En realidad sí tiene una participación en condiciones fisiológicas normales
y si no tiene ninguna alteración, va a llevar a cabo su correcto funcionamiento. Ahora voy a integrarlo. Entonces tenemos que quién controla a RB para que éste permita que E2F promueva el avance dentro del ciclo celular. Bueno, pues la proteína CDK, que va a pegarle estos dos grupos fosfato. ¿Ya los vieron? En la imagen del lado derecho tenemos señalados dos grupos fosfato que se van a pegar a esta proteína, y con eso va a permitir que esté libre E2F. Pues esos grupos fosfato fueron agregados por la proteína CDK, la cual a su vez fue activada por una ciclina, ¿sí? Entonces ahí tenemos toda la integración de esta historia que les cuento. Bueno, tomando de esta diapositiva brevemente lo que está escrito del lado izquierdo. La degradación de la ciclina es igualmente importante para la progresión a través del ciclo celular. Las enzimas descomponen a las ciclinas, bueno, más bien sería degradan a las ciclinas específicas en momentos definidos en el ciclo celular. Acuérdense que dependiendo a la etapa del ciclo celular había más de un tipo de ciclina respecto a otro, ¿sí? A eso se refiere este segundo párrafo. Luego, cuando disminuyen los niveles de ciclina, las CDKs, fíjense aquí está el nombre CDKs de las cinasas de las cuales estamos hablando, que para el ejemplo anterior pueden fosforilar a RB, correspondientes se vuelven inactivas. Puede detenerse el ciclo celular si las ciclinas no se degradan. Recordemos, dependiendo a la etapa del ciclo celular, habrá necesidad de un tipo de ciclina y de otro no. A eso se refiere este punto. Esta tabla ilustra básicamente los tipos de ciclinas que existen entre diferentes grupos de organismos. Fíjense sobre todo en la columna 2 y la columna 3, que corresponden a vertebrados. Ya vieron que en los diferentes renglones están, bueno, en el caso de las ciclinas, están de arriba hacia abajo la ciclina D, E, A y B. Y enfrente, en la siguiente columna, la columna 3, están escritas las proteínas, las cinasas CDK, con las cuales van a unirse para formar los complejos. ¿Y a qué complejos me refiero? Fíjense en la columna 1. Ahí dice qué complejo. Y si se fijan, cada uno de los complejos está antecedido por la sigla de la fase del ciclo celular en la cual van a estar activos dichos complejos. Está la fase G1, S y M. Básicamente es lo que está señalado en esta tabla. A partir de este momento vamos a señalar, a desglosar las diferentes etapas que se encuentran dentro de la fase M. Esa fase donde lo vimos de manera muy sintetizada, es donde se divide, se reparte el material genético y se termina dividiendo la célula para dar lugar a dos células hijas. Bueno, toda esa fase M está conformada por diferentes etapas y son de las cuales les voy a hablar. En este momento comenzamos con la profase y fíjense, tenemos dos representaciones, un diagrama del lado izquierdo y una fotografía del lado derecho. Aquí ya se empieza a notar ciertos arreglos, se empiezan a formar estas estructuras, los microtúbulos, pero ya con una polarización en los extremos de la célula, porque recordemos que son los encargados, los microtúbulos, de segregar los cromosomas a través de la unión con sus centrómeros. Entonces ya empieza a haber ese tipo de arreglos. Aquí tenemos la prometafase. Vamos a fijarlos en el esquema del lado izquierdo. Aquí ya se notan algunos fragmentos de la envoltura nuclear. Ya hay una polarización de los centrómeros, ya lo vieron, ya los están notando. Y ya comienza a haber una especie de migración del material genético y ya están muy bien definidos ciertos microtúbulos asociados a esas estructuras, básicamente dirigidos hacia los centrómeros dentro de los cromosomas que van a ser segregados a las respectivas células hijas.
Ahora, lo siguiente es la metafase. Prácticamente ya no hay restos de la envoltura nuclear, casi no se notan, y hay una mejor dispersión de los cromosomas. Ya en este momento deben de estar bien dirigidos a la respectiva estructura dentro de los microtúbulos, a partir de la cual se va a dispersar, se va a segregar, perdón, el material genético para cada una de las células hijas. Se nota mucho mejor en la imagen del lado derecho. Hay una abundancia de microtúbulos en ese tipo de ordenamientos, y si se nota son muchísimos. Es clarísima la distribución, la tendencia que existe rumbo a la polarización. Aquí tenemos ahora la anafase. Basándonos en el esquema del lado izquierdo, bueno, ya están los cromosomas, eh, las, eh, las hijas de los cromosomas originales, según lo que dice este letrero. Y bueno, lo que sí se puede notar ya es el movimiento, ¿no? Donde ya hay una separación, ya no están juntos los diferentes cromosomas, y comienza la segregación. Se ve todavía más claro en la fotografía del lado derecho. Aquí, bueno, pues vemos la continuación de la anafase. En este caso esta es la telofase, y algo en particular es, bueno, ya están bien separados los cromosomas, ya están en los extremos, y ahora lo que sigue es, bueno, que se divida esa célula para dar lugar a dos células hijas. Notamos que en el centro de esa, lo que podría ser ya la división entre las dos células, hay dos puntos rojos. Esos son agregados de fibras, los filamentos de actina, y que van a ser los encargados de esa especie de estrangulación para que se termine por romper y dar lugar a dos células hijas. Pero esta es una característica, comienza ese agregado, se empiezan a formar esas estructuras de actina. Esta es la etapa de citocinesis, ya prácticamente es la parte final de todo el ciclo, de un ciclo celular completo, donde bueno, ya termina en este caso la fase, la fase M, y aquí podemos ver ya una muy definida tendencia de división de la célula original. Aquí se concentra tanto los filamentos de actina en el centro, que van a dar lugar a la formación de las dos células. Es como un estrangulamiento, si se fijan. Es una ruptura de la célula original para dar lugar a dos células hijas. Se puede ver de una forma más clara incluso en la fotografía del lado derecho. Y bueno, abundando en algunas precisiones, ¿qué factores pueden promover que se detenga la progresión dentro del ciclo celular? Un factor bien importante es que el DNA esté en condiciones adecuadas antes de que la célula pueda comenzar siquiera una de las fases del ciclo celular. ¿Recuerdan los checkpoints, los cuadros amarillos que señalaban en ciertos puntos de transición de una fase del ciclo celular a otra? Bueno, esos checkpoints son momentos dentro del ciclo celular donde se tiene que hacer precisamente un chequeo de las condiciones externas, si son favorables o no, de censar si el material genético está en correctas condiciones. Bueno, insistiendo con el material genético, si existe una mutación, algún daño en el DNA sobre todo, y bueno, necesita ser reparado, esa es una razón más que suficiente para que se detenga el ciclo celular, y entonces se activarán mecanismos dentro de la célula que llevarán a cabo ya sea la reparación o tomar incluso, valga la expresión, la decisión de que esa célula entre en un proceso de apoptosis si el daño es
tan grande que no se puede reparar. Esto con el fin de no promover la división de una célula en mal estado, lo cual pueda dar lugar a la formación de alguna enfermedad. Una de las más representativas es el cáncer. Ustedes saben que el cáncer, uno de los mecanismos a través de los cuales se fomenta el desarrollo de cáncer, es que una célula empiece a acumular mutaciones. Si esas mutaciones no se reparan y se transfieren a células hijas, pues es una de las razones por las cuales se puede dar lugar a este tipo de enfermedades. Entonces, a eso se refiere esta diapositiva. El ciclo celular se puede tener en respuesta a un DNA alterado, como bien dice aquí esta imagen, y menciona una proteína bien importante que es P53. Seguramente ya lo han leído por ahí. P53 se le considera como el guardián del genoma. Es una proteína reguladora dentro del ciclo celular y otros procesos que va a llevar a cabo funciones como activar mecanismos de reparación, detener el ciclo celular o incluso dirigir a la célula hacia un proceso apoptótico. Es una proteína crucial en todo esto que les estoy mencionando y es un ejemplo bien representativo de que la misma célula tiene los mecanismos para responder ante alguna condición o algún daño y esto controlarlo, evitar en algún momento dado que avance el ciclo celular o que se lleve a cabo un ciclo celular completo. A esto me refiero con lo que llegué a mencionar antes en esta presentación, que no se puede mantener de manera constitutiva el hecho de que una célula se esté dividiendo. Para empezar, preguntarse qué tipo de célula es. Y el otro, ¿la célula está en condiciones? ¿El ambiente está en las condiciones para que se lleve a cabo la división? Son todos esos tipos de factores que deben de ser considerados antes de que una célula pueda dividirse. A continuación vamos a ver este video sobre ciclo celular. Dura menos de 4 minutos y bueno, es una síntesis de todo lo que hemos visto. Cell cycle. The cell cycle has three states, which are quiescent, interphase, and mitosis, and 5 phases, G0, G1, S, G2, and M. The quiescent state, also known as the senescent state, comprises of the G0 phase. Examples: neurons, cardiac muscle, and RBCs. Interphase state consists of G1, S, and G2 phases. And the mitosis state consists of the M phase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase occur during this phase. The three major cell cycle checkpoints are the end of G1, the end of G2, and during metaphase of the M phase. Progression through checkpoints is regulated by cyclins, cyclin-dependent kinases, and tumor suppressors. During the G1 phase, cell cycle progression is controlled by a variety of different cellular mechanisms, such as tumor suppressors, genes that code for transcription factors, proteins that detect DNA damage, enzymes that allow the cell to progress to the S phase, and signaling molecules that activate those enzymes. The gene E2F regulates expression of transcription genes and cyclin-dependent kinase 2, cyclin E, and cyclin A. If there is significant DNA damage, P53 stimulates production of P21. P21 binds and inhibits all cyclin CDK complexes, which leads to arrest of cell cycle until the DNA damage is repaired and P21 levels drop. The tumor suppressor retinoblastoma protein inhibits E2F expression. Cyclin D CDK4 and cyclin D CDK6 complexes phosphorylate retinoblastoma protein,
that leads to inactivation of retinoblastoma protein and expression of E2F. The expression of E2F then leads to the expression of transcription genes and formation of cyclin E CDK2. Therefore, the cell is pushed into the S phase. Cell cycle regulation in S and M phase. Cyclin A CDK2 is required for DNA synthesis. Cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 promote the events of mitosis. Towards the end of mitosis, the anaphase promoting complex causes ubiquitination and destruction of cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 that leads to termination of M phase with anaphase, telophase, and cytokinesis. The most radiosensitive phases are the G2 phase and mitosis. The least radiosensitive phase is the latter part of the S phase. Bien, esto sería todo para este tema. Seguimos en contacto. Esta es la bibliografía, que básicamente es el mismo libro en el cual nos hemos basado. Y el vínculo que puse debajo del video, el hipervínculo, es el sitio de donde descargué dicha animación. De todas maneras lo voy a poner en los comentarios cuando lo suba. Seguimos en contacto. Saludos.